El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Y dirigiéndose a sus discípulos les dijo: es inevitable que sucedan esos escándalos, pero ay del que los provoca. Más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Ándense con cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y vuelve 7 veces a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa morera: quítate de ahí y tírate al mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Sentados. En el Evangelio de hace 8 días, queridos hermanos, el Señor nos invitaba a trabajar por construir un mundo sin Lázaros y sin hombres que banquetean espléndidamente todos los días, visten lujosamente, pero no son capaces de hacer algo por promover el desarrollo humano de los que yacen a las orillas de sus casas padeciendo miseria. Y eso no es nada fácil, en realidad es algo muy difícil. Esa parábola la había dicho Jesús a propósito de los fariseos, a quien el Evangelio llama los amantes del dinero, los amigos del dinero, los enamorados del dinero. En una sociedad donde nos enseñan a perseguir al dinero a toda costa, es difícil no enamorarse del dinero. Lo mismo le pasaba a los discípulos de Jesús. También ellos habían crecido en un ambiente donde hacer dinero era lo más importante y lo fundamental en la vida. Por eso cuando Jesús propone un reino que no consiste en llenarse los bolsillos, sino llenar el corazón de un espíritu que nos hace hermanos de todos y nos lleva y nos compromete a trabajar como hermanos de todos, le dicen: aumentanos la fe. Aumentanos la fe, porque eso se nos hace imposible. Como imposible es evitar que haya quienes propongan, dictaminen una doctrina contraria a la verdad, una doctrina contraria al plan de Dios. Dice el Evangelio: es inevitable que sucedan esos escándalos. Pero ¿qué significa para el evangelista o para la Biblia la palabra escándalo? Escandalizar a alguien es proponerle una doctrina contraria a la verdad de Dios, una doctrina contraria al bien, una doctrina contraria al amor, una doctrina contraria al desarrollo humano, una doctrina que no ennoblece al ser humano, sino que lo explota, lo humilla, lo esclaviza y hace de él un ser inacabado. Por eso los discípulos le dicen: aumentanos la fe. Hay tantas ideologías, tantas doctrinas, tantas teorías que distorsionan el plan de Dios y sumergen a los hijos e hijas de Dios a un estado de indignidad. Aumentanos la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros contra todas esas corrientes que minimizan la vida del hombre o de la mujer?
¿Qué podemos hacer nosotros para revertir ese pensamiento que hace que el hombre no sea capaz de mirarse a sí mismo y descubrir el gran potencial que tiene para llegar a ser el hijo o la hija que Dios está esperando? Por eso, aumentanos la fe. Después, el tema del perdón. Si tu hermano te ofende, repréndelo y perdónalo. Y si 7 veces al día viene a decirte que lo siente, le tienes que perdonar. ¿Y cómo perdonar a aquel que le hemos dicho 2, 3, 4 veces cómo tienen que hacerse las cosas y no las hace? ¿Cómo perdonar a aquel que le hemos enseñado cómo realizar las cosas y las realiza como él quiere? ¿Cómo perdonar a aquel sin sentir que nos toma el pelo o que juega con nosotros? ¿Cómo perdonar en medio de un mundo lleno de violencia? ¿Cómo perdonar cuando nos han herido, nos han lastimado, nos han hecho daño? Difícil. Por eso los discípulos le piden al Señor: aumentanos la fe. Es que, ¿cómo entender nosotros que primero está la fraternidad que cualquier otra cosa? Y que antes tendríamos que ponernos a pensar qué es más importante, una discusión o un hermano. Porque muchos, por ganar una discusión o por ganar una pelea, terminamos perdiendo un hermano. Y preferimos perder un hermano antes que aceptar que no tenemos la razón, o antes que perder una discusión. Nuestras discusiones, nuestros argumentos suelen ser más importantes que el hermano, más importantes que la fraternidad. Aumentanos la fe para poder vivir como tú quieres. Pero el problema es que los discípulos ni siquiera tienen un mínimo de fe. Ni siquiera el tamaño de la fe de los discípulos es como el de una semilla de mostaza. Si tuvieran fe, aunque fuese del tamaño de una semilla de mostaza, serían capaces de decirle a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Pero no tienen fe, porque si la fe es capaz de arrancar de raíz una morera y plantarla en el mar, la fe es capaz de hacer de este mundo un mundo de hermanos. Es capaz de volvernos a enamorar del hombre y desenamorarnos del dinero. La fe es capaz de construir un mundo donde no hay Lázaros ni ricos que banquetean espléndidamente cada día, ignorando que están llamados a buscar el desarrollo humano de sus hermanos que viven en la miseria. Si la fe del tamaño de una semilla de mostaza es capaz, como dirá San Mateo, de arrancar una montaña, símbolo del poder judío, entonces la fe es capaz de hacer de nuestro mundo un mundo de hermanos. Entonces la fe es capaz de plantar en nosotros y de plantar en nuestro corazón una actitud permanente de perdón, y es capaz de enderezar todas esas ideologías que minimizan al ser humano y lo hunden en la miseria. El problema es que no hay fe, o el problema es que hemos confundido la fe con las creencias, con la devoción, con la piedad o con el sentimiento religioso. Y no es que el sentimiento religioso, la piedad, la devoción sean cosa mala. Lo que pasa es que no son la fe. La fe dista mucho del sentimiento religioso, de la creencia o de la devoción. Y para entender esto quisiera ponerles un ejemplo. Eran como las 2 o 3 de la mañana.
y a mi hermana Rosa le dolía muy fuerte el estómago. Encontrar un médico a esa hora, imposible. Así que se acordó que mi madre, que en el cielo debe estar, le había comentado en una ocasión: hija, la Sagrada Biblia es muy poderosa. Si tú te pones la Biblia en la cabeza cuando te duele, cree que se te va a quitar. Y lo mismo en el estómago. Así que se levantó sin prender la luz para no despertar a los demás. Se acercó hasta el librero buscando la Biblia. Y cuando por fin dio con el grueso libro, lo tomó en sus manos y lo apretó contra su estómago y se fue a dormir. Se quedó dormida. Y al día siguiente, al despertar, milagro, el estómago ya no le dolía y se sentía mejor que nunca. Como ya había amanecido, dio gracias a Dios y tomó el libro para darle un beso. Nada más que cuando lo tuvo frente a sí, vio que decía: Diccionario Enciclopédico Larousse. Fe o creencia, fe o sentimiento religioso, fe o piedad, fe o devoción. Vuelvo a insistir, el problema no es que la devoción sea algo malo, ¿no? Solo que no es fe. La fe tampoco es, queridos hermanos, y qué lástima que esté a punto de terminar el año de la fe y no lo hemos entendido. La fe no es un conjunto de verdades que hay que memorizar aunque no comprendamos. Ni la fe es la aceptación de un misterio incapaz de ser descifrado con la fuerza de mi entendimiento. Eso no es la fe. La fe es adherirse a la vida del Maestro. La fe es creerle al Maestro y creer que su palabra es palabra de vida eterna y que su palabra puede dar sentido a esta humanidad caótica. La fe es configurar mi vida con la vida del Maestro. La fe es que mi vida se parezca a la vida del Maestro, a la vida de Jesús. Y atreverme en mis circunstancias a vivir en mi vida la vida de Jesús y hacer de este mundo ese mundo de hermanos del que nosotros tanto hablamos. Pasaron después de Jesús 1200 años y muchas de estas cosas que estamos hablando hoy se habían olvidado. Los hombres de religión estaban en las cruzadas, combatiendo para recuperar los santos lugares. Lotario, que fue nombrado papa en aquel tiempo, andaba en la conquista de los santos lugares. Pero un joven alegre, feliz, entusiasta, con oportunidades de convertirse en un gran militar o en un comerciante de perlas finas, decidió encontrarse con Jesús y descubrió en su interior que este Jesús le invitaba a reparar su iglesia. Y se atrevió a reavivar el sueño y a tener esta fe de la que estamos hablando. Y le creyó a Jesús, y creyó en su palabra, y creyó en el Evangelio, y murió escuchando el Evangelio, la pasión del Evangelio de San Juan. Y vivió la vida, y donde había odio, llevaba amor, y donde había injuria, llevaba perdón, donde había duda, llevaba fe.
Y no buscaba ser amado, sino amar. No buscaba ser consolado, sino consolar. Y tenía tan profundamente grabado en su corazón el pensamiento de que verdaderamente todos somos hermanos. Por eso no solo llamaba hermano al hombre o a la mujer, sino tan grande era su sentido de fraternidad que llamaba hermano al sol y hermana a la luna, que llamaba hermano al gusano y hermana a la hormiga, que se sentía hermano de toda criatura y que incluso al final de su vida, cuando esperaba la muerte, exclamó: bienvenida sea la hermana muerte. Los estigmas que se dice que recibió no son otra cosa sino el signo de que supo configurar su vida con la vida del Maestro, y eso es la fe. La fe no es palabra, la fe es vida, la fe es acción. La fe es entrega, la fe es configuración de nuestra vida con la vida del Maestro. En esta fiesta de San Francisco de Asís, queridos hermanos, estamos festejando a un santo que supo vivir en su propia vida la vida de Jesús. Por eso su vida fue capaz no solo de arrancar una morera y plantarla en el mar, o no solo de arrancar un monte y plantarlo en el mar. Supo con su fe ir transformando a las personas en hermanos. Si había logrado amansar al lobo, apaciguar al lobo, era capaz de cualquier cosa. Y esto no es sino el signo de que este sencillo fraile de Asís quería una fraternidad universal como lo había soñado Jesús y como lo había comenzado a construir y como nos lo ha dejado a nosotros de tarea. Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos ayude a vivir la verdadera fe y que encontremos en San Francisco de Asís un modelo de que como humanos es posible vivir la palabra de Dios. Que así sea. Amén.